Hola a todos, esperaremos unos minutitos para acabar de dejar a la gente que se conecte. Hola a todos, como comentaba, esperaremos unos minutitos, 2 minutitos más para esperar que todo el mundo se conecte. Muy bien, pues yo creo que ya estamos prácticamente todos. Bienvenidos a todos, soy Noelia, Marketing Manager de Fénix en España y en primer lugar, pues muchísimas gracias a todos por conectaros. Es un placer teneros con nosotros. Durante este webinar empezaremos con un breve contexto, luego profundizaremos sobre la problemática del excedente, seguiremos con las herramientas actuales que tenemos para rentabilizarlo, profundizando en las donaciones a asociaciones. Y finalmente os daremos 2 casos de éxito y daremos paso a las preguntas y respuestas, que aprovecho para animaros a todos a realizarlas durante el webinar y las iremos recopilando para responderlas al final. Para vuestra información, este webinar tendrá prevista una duración de más o menos media hora. Tendremos 10 minutitos pensados para preguntas y respuestas y, sin más, presentaros a Baptiste Revol, FMCG Key Account Manager de Fénix, y a Jean-Baptiste Bubolt, Country Manager de Fénix en España, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay una sola cosa un poco liosa en este webinar, es que somos 2 baptistes los que vamos a presentar. Todo el resto os prometo que va a ser todo muy fácil de entender, o eso nos vamos a esforzar para que sea así por lo menos. Pues primero empezaré con una breve presentación de Fénix, nuestra empresa. Fénix somos una empresa que llevamos 10 años. Nos especializamos en... Ahora, nos especializamos en la gestión del excedente. Bueno, más o menos, pues acompañamos 2 grandes tipos de clientes. Acompañamos retailers, puntos de venta, supermercados. Trabajamos con más de 1.500 en total. Y acompañamos fabricantes, grandes o medianas empresas que fabrican productos alimenticios. En la actualidad, pues más o menos tenemos 60 clientes de esta tipología. En ambos casos, lo que hacemos es ayudarles a, uno, medir correctamente todos los excedentes, veremos lo que entendemos a continuación por la palabra excedente alimentario, medirlo y 2, revalorizarlo, es decir, evitar que se vuelvan residuos y hacer acciones antes de que esto pase para sacar valor a estos productos. Haciendo esto, llegamos el año pasado a una facturación de 15 millones de euros. Para que tengáis una idea, estamos presentes en 3 países, Francia, España y Portugal. Somos unos 200 empleados. Y una cosa que es importante, trabajamos con más de 2.000 asociaciones o entidades sociales y bancos de alimentos. ¿Por qué trabajamos con ellos? Pues lo veremos más adelante en la presentación, pero porque son los que reciben una parte de estos excedentes alimentarios y los distribuyen a personas necesitadas. Podemos pasar de slide. Lo que os decía, hablamos de excedente alimentario. ¿Qué es un excedente alimentario? Yo creo que aquí hay muchas palabras que a veces utilizamos todos a diario en nuestras empresas. Pueden ser excedente, obsoletos, productos que no hemos vendido, merma. A veces resulta un poco lioso, cada una de estas palabras tiene una significación diferente y a veces
difiera esta significación en cada empresa. Para simplificar, hay dos grandes grupos de productos de excedente alimentarios. Los productos terminados, acabados, que no, por una razón o la otra, no hemos conseguido vender. Y también productos parcialmente formulados o ingredientes alimentarios, también hablamos de subproductos, que son productos que no se podrían vender directamente, por ejemplo, en supermercados, pero que sí pueden tener un valor y que en todo caso forman parte de nuestra merma. Entonces nosotros lo resumimos de una forma muy simple, son todos los productos acabados o no acabados que pueden tener valor y que por una razón o la otra no estamos vendiendo. Esto es nuestro excedente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este excedente y cómo lo vamos a revalorizar, ¿no? Podemos pasar de slide, perdona. Vale, entonces para responder a esta pregunta, nuestro consejo desde Fénix es adoptar una visión integral sobre nuestro excedente. Primero hay que hacer un inventario y hay que medir lo que en cada una de nuestras empresas, que son todas diferentes, tenemos de excedente. ¿Por qué? Porque el excedente se reparte en la organización de manera difusa. Muchas veces varios departamentos gestionamos una parte de este excedente. Un departamento lo va a llamar merma, otro departamento a lo mejor lo comercial lo va a vender, pues lo que no he conseguido vender, el departamento de producción lo llamará obsoleto o subproducto. La realidad es que todo esto es nuestro excedente y recomendamos mucho desde Fénix adoptar una visión integral, es decir, pasar de una visión por departamento a una visión global de este excedente. Es el primer paso porque nos ayudará a tener una idea muy precisa del tema en nuestra empresa, primero, y dos, sobre todo, a detectar lo que realmente son los costes directos o indirectos detrás de este excedente. Porque haciendo este labor con nuestros clientes nos damos cuenta que muchas veces no son conscientes de que hay muchos costes asociados a estos excedentes. El más obvio, obviamente, es el coste de nuestra mercancía que no estamos vendiendo. Pero hay muchos costes de gestión, de destrucción, costes logísticos, costes de transporte, de almacenaje, incluso costes de personas que gestionan toda esta mercancía. Entonces, pues realmente el primer paso que os invitamos en dar es este primer paso de medir lo que hay de excedente en nuestra empresa y todo el excedente. Y dos, pues asociarle coste a este excedente y hacer los cálculos, porque es muy probable que nos llevemos una sorpresa. Es un primer paso que no es fácil de dar, nosotros nos damos cuenta y es de hecho el primer servicio que donamos a nuestros clientes, porque pues muchas veces, lo repito, no se sientan todos los departamentos a la misma mesa para hablar de este problema en su conjunto. Y si no lo hacemos, es muy probable que apliquemos soluciones que serán parciales o incluso equivocadas. ¿Podemos pasar de slide? Entonces, una vez hemos hecho este primer paso, ¿cuáles son las herramientas que nos permiten rentabilizar este excedente? O reducirlo o rentabilizarlo, que son dos cosas que queremos hacer. Pues primero, siendo un fabricante, pensamos a lo mejor en la transformación. Tengo aquí productos que con un esfuerzo añadido en proceso puedo transformarlo en otro producto y darle otra vida. Me acuerdo de un ejemplo de un fabricante de embutidos, por ejemplo, de jamones, que lo hace muy bien, ¿no? Si no lo ha vendido a la primera como un producto A, asume un sobrecoste, lo transforma y lo vende en producto B. Hay industrias que se prestan muy bien a esto y yo creo que es seguramente el paso que mejor hacen hoy en día las empresas fabricantes.
pero no es el único, ni mucho menos. Otra solución puede ser la venta a lo que llamamos los traders, venta a aquellos agentes que son capaces de comprarnos una gran cantidad de golpe sin hacer muchas preguntas, pero sí pidiendo un precio extremadamente barato. Representa una buena solución puntualmente, en el sentido de que nos deshacemos de un gran stock que ocupa espacio y que sabemos que sí o sí no lo vamos a vender, y tampoco no asumimos muchos costes extras, por ejemplo, que suponen la transformación. Entonces parece una buena solución, pero claro, hay que asumir un descuento muy grande, a veces exagerado, y hay otros problemas derivados de esta solución, como por ejemplo, pues el no saber muy bien a dónde va a parar nuestra mercancía, y si tenemos una marca fuerte, podemos asumir haciendo esta venta un riesgo de imagen que puede ser importante. De hecho, observamos que grandes fabricantes deciden por política de empresa no recurrir a esta solución, nunca más. Y aunque les suponga un esfuerzo comercial, porque es verdad que pueden suponer ingresos adicionales en vez de tener que asumir, pues, por ejemplo, la destrucción, pues deciden no hacerlo porque han visto que es un riesgo de imagen demasiado alto. La tercera solución, que en España, desgraciadamente, de forma históricamente, no se considera una solución realmente interesante para revalorizar el excedente, son las donaciones a asociaciones. Y yo creo que estamos en un momento clave en España desde el año pasado, que está cambiando drásticamente la situación. Antes, la imagen que los industriales tenían en mente era que la donación era donar excedentes, era un lío y era a veces hasta más caro que asumir la destrucción. Y así era. Lo que pasa es que ha habido muchos cambios en el marco regulatorio que hacen que ahora la donación sí es una solución interesante, uno frente a la destrucción. Y aquí hablo desde un punto de vista puramente económico, pero obviamente que además desde un punto de vista social, donar para alimentación animal es muchísimo mejor que destruir, obviamente. Pero bueno, también económicamente sabemos que es importante que acompañe el aspecto económico, y la buena noticia aquí es que ya es más interesante la donación que la destrucción, y a veces incluso hay que mirar caso por caso, pero puede ser incluso económicamente más interesante que la venta a un trader. Entonces, si hay un mensaje que ya os podéis quedar de este webinar, es mirar estos aspectos a fondo, el aspecto financiero de la donación, y comparar con otras soluciones que tengáis ya implementadas en vuestras empresas, porque es muy probable que os llevéis una sorpresa positiva a favor de la donación. Entonces, hablando ahora, ya entrando un poco más en detalle de la donación como tal, podemos pensar y aplicar esta lógica en nuestra empresa. Ok, tengo excedentes que antes lo estaba enviando a destruir. Si quiero mirar a fondo el tema de la donación, ¿cómo lo puedo hacer? Pues os invitamos a clasificar, y es lo que hacemos con nuestros clientes, en 3 grandes grupos los productos. Lo que se puede donar para alimentación humana, lo que no se puede donar para alimentación humana, pero sí todavía se puede revalorizar a través de la alimentación animal. La diferencia entre un grupo y el otro es básicamente, pues hay una regla en España que es muy simple: lo que se puede vender, se puede donar. Y cuando digo lo que se puede vender, pues básicamente es lo que un cliente final podría comprar en una tienda, ¿no? Entonces tiene relación con la fecha de caducidad, lógicamente. Entonces, si lo puedo vender porque tiene una fecha de caducidad todavía vigente, incluso de 2, 3 días, un caso extremo, lo puedo donar. Y lo que no, no. Pero lo que no, a lo mejor lo puedo revalorizar a través de la alimentación animal antes de pensar en destruir, que sería el tercer grupo, lo que no puedo donar ni revalorizar por alimentación animal. Entonces no me queda otra que destruirlo. A veces la diferencia entre un grupo y el otro es pura organización interna, y que fluya la información en mi organización, porque si no detecto a tiempo que estos 5 pales que tengo ahí todavía se pueden donar,
y me espero demasiado, pues ya pasan estos 5 palets al grupo siguiente o incluso directamente a destrucción. Con lo cual, esto es una de las grandes ventajas de trabajar con un actor como Fénix, especializado, es adoptar mejores organizaciones dentro de mi compañía para poder donar cuando todavía estamos a tiempo para donar. Entonces, bueno, hay ventajas de la donación que son de varios tipos. Yo siempre insisto en la ventaja financiera. La ventaja financiera se compone de 2 grandes criterios. Primero, hay una ayuda fiscal que el Estado nos va a dar, Hacienda concretamente, por haber donado alimentos, que es una ayuda que puede ser, que es del 35% y hasta del 40%, y que incluso hay una ley que entrará en vigor el año que viene que llevará esta ayuda hasta el 50% del valor contable del producto. O sea que hay valor realmente detrás de una donación, más aún desde que el Estado puso una ley que autoriza el IVA cero sobre una donación. Es que antes teníamos que liquidar IVA y ahora ya no. O sea que realmente hay valor. Y hay también valor si sumamos a esta ayuda fiscal todos los costes que nos evitamos, porque al donar nos evitamos costes logísticos, de almacenamiento, transporte y obviamente costes de gestión de residuos. Y también todos los costes escondidos de gestión de esta merma, nuestras personas, nuestros operarios en los almacenes que mueven esta merma, ¿no? Nosotros hacemos este estudio económico para nuestros clientes y para empresas que nos contactan. Les ayudamos a hacer la ecuación económica de lo que les cuesta la merma y lo que podrían ahorrarse organizándose internamente para hacer donación de una forma fluida. Yo os invito realmente a hacer este ejercicio y estamos dispuestos para hacerlo con vosotros. Ves que además hay argumentos no financieros para hacer donación. Primero, hay un argumento de reputación de imagen de marca. Segundo, hay un marco legislativo que está cambiando de forma muy rápida en España y que nos va a exigir ponernos en conformidad. Concretamente, ahora en la ley española hay una jerarquía de prioridades de revalorización de excedente y la prioridad número 1 es la donación a alimentación humana. Y nos puede venir un control y tendremos que demostrar que como compañía nos hemos organizado para hacer lo máximo para desviar la mayor parte de nuestro excedente a alimentación humana. Si no lo podemos demostrar, la ley contempla penalización financiera bastante importante. También hay un argumento que a mí me gusta mucho, que es una coherencia interna como compañía. Al final de la cadena de valor en cada empresa hay una persona que lleva una bolsa, un container, un pallet a destrucción. Y estas personas, cuando ven que su empresa hace todo para limitar estos casos, lo que observamos en nuestros clientes es que lo agradecen muchísimo y tiene un impacto importante en pues, el compromiso de los empleados hacia sus empresas. Bueno, todo esto era la parte más teórica. Yo creo que ahora toca ver ejemplos concretos. Voy a dejar la palabra a mi compañero Batiste. Hola, ¿me escucháis bien? Vale, perfecto. Bueno, para daros un caso un poco más práctico, queríamos contestar a la pregunta por qué es interesante donar con un agente externo y en este caso Fénix. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos encontramos muchas veces en España con un fabricante. No, ¿qué pasa con la slide? Ya está. Es un caso que nos encontramos muchas veces aquí en España con un fabricante que factura unos 80 millones de euros y que tiene una merma de unos 750.000 euros. Entonces, esta merma, antes de trabajar con Fénix, pues tiene una serie de soluciones que ya tiene implementado. Porque muchas veces las empresas con las cuales hablamos, cuando llegamos, nos dicen, pues ya estoy donando, ya tengo una solución de alimentación animal. Y nosotros miramos en fondo, pues cuál es su situación y cómo la podemos mejorar.
Entonces, en este caso, tiene un proveedor logístico que se encarga de la destrucción de los productos. Son aquí los 400.050 euros de merma. Y bueno, esta destrucción tiene aparte un coste que generalmente vemos que está alrededor de 100 euros por tonelada. Y esta misma empresa que se encarga de la destrucción le da una solución para alimentación animal, es decir, que los productos que se pueden aprovechar para hacer pienso para animales, pues se los lleva y reduce aquí el coste de destrucción. Y aparte, pues hacen unas donaciones puntuales con entidades con las cuales están en contacto cuando hay, por ejemplo, la campaña de Navidad o cuando les surge un excedente un poco más grande que de costumbre. Entonces, el número que nosotros destacamos aquí es la tasa de valorización. Aquí es un 40%. ¿Qué significa este número? Significa que de esta merma hay un 40% que no acaba destruida y que se aprovecha o a través de donación a alimentación humana o a través de alimentación animal. Entonces, pues, la primera etapa con nosotros es sentarnos con él y ver, pues, cómo podemos maximizar la rentabilidad de esta donación, aumentando el volumen y maximizando la desgravación fiscal que puede conseguir. Al nivel operacional, pues, eso significa poner un planning de recogida, una estrategia que vamos a ir mirando, pues, los momentos del año en los cuales se va a generar más merma. Y también vamos a tratar de respetar la cadena, la jerarquía, perdón, de prioridades de la cual ha hablado antes Jean-Baptiste, básicamente para asegurarnos de que no haya productos que hoy en día se están destruyendo o que se están dedicando a alimentación animal que se podrían aprovechar para el consumo humano. Entonces, con una situación así actual y con el acompañamiento de Fénix, Fénix puede ayudar a esta empresa a ahorrar casi 200.000 euros entre los gastos de destrucción y la desgravación fiscal que se consigue por la donación. Ahora vamos a pasar a otro caso. Vale, aquí tenéis un caso que tenemos con una multinacional con la cual trabajamos, que son líderes en la producción y la distribución de productos lácteos frescos y básicamente tenían una problemática de unos palés que se iban tirando cada año y porque tenían como varias fábricas y varios tipologías de productos y les resultaba complicado donar este producto y sobre todo tenían mucho miedo al nivel reputacional de dónde iba a acabar este producto. Entonces, nosotros nos hemos sentado con ellos, hemos mirado también la rentabilidad del proyecto y hemos, además de asegurarles una trazabilidad máxima del producto y poder operar de forma eficiente la donación de este producto, reportamos con ellos cada mes pues las cantidades que se ha donado y de costes. Entonces, lo que podemos destacar aquí es que cada vez que invierten 1 euro en Fénix, consiguen una reducción de costes de 15 euros, lo cual les permite a final de año tener un beneficio neto de unos 166 y 200 euros. Aquí había un punto que era bastante importante que hemos podido ver con sus equipos operativos, es que tenían un coste oculto por parte de los empleados que destruían, o sea, que llevaban el producto a destrucción. Cuando se destruía el producto, tenían que separar el producto lácteo, o sea, orgánico, del envase y eso pues son horas y horas de tiempo que dedicaban estos empleados. Entonces, hemos valorado con ellos la maniobra que contamos ahí en la reducción de costes. Bueno, y paso a palabra ahora a Noelia.
Básicamente, antes de pasar la palabra, yo diría que si hay una cosa que hay que quedar en mente, es que en Phoenix os ayudamos a tener una visión integral del excedente. Y esta visión integral nos permite luego actuar en los puntos que realmente van a poder aportar una mejora y un ahorro económico para la empresa. Vale, pues damos paso al turno de preguntas y respuestas. Veo que hay una. A ver si me la podéis responder. ¿Es Phoenix ayuda habitualmente a las empresas a analizar su excedente para decidir cómo rentabilizarlo y cómo se organiza este trabajo? Bueno, la voy a contestar yo. Pues sí, la verdad que esta fase de análisis es muy importante. Entonces, seamos sinceros y prácticos. Muchas veces cuando nos contactan empresas, lo hacen porque el problema del excedente se ha hecho una bola muy grande y hay que resolver alguna problemática que tienen enseguida, ¿no? Hace poco, por ejemplo, empezamos a colaborar con una empresa, tenían más de 500.000 euros de stock en un agente logístico externo parado que sabían que no podían vender por devoluciones de sus clientes retailers. Y claro, era un problema grande. Hacía tiempo que hablábamos con ellos y que estaban pensando en actuar sobre el tema, pero con este stock en las manos, pues cada mes que pasaban se quemaba, no sé si eran 20.000 euros de coste logístico, ¿no? Entonces, claro, en estos casos lo que nos piden los clientes es una solución ya inmediata, muy práctica. Ayúdame a sacar este stock. Ok, lo hacemos. Pero siempre teniendo en mente que este paso de análisis, porque este paso de análisis es lo que nos va a permitir, más allá del problema puntual que podamos tener una visión global, calcular y poner concretamente en un Excel todos los costes y todos los elementos de lo que llamamos nosotros la ecuación económica que hay detrás de los excedentes alimentarios, porque esto ayuda a difundir la información en la compañía y en que se tomen las decisiones en base a elementos tangibles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues trabajamos con cada departamento de la empresa para identificar todos estos elementos de la ecuación económica y presentamos, esto puede durar unas semanas, no más, en función de la disponibilidad de cada uno, y hacemos una restitución, es decir, que explicamos a toda la empresa, intentamos que todo el mundo se sienta en la misma mesa y explicamos lo que hemos detectado en la empresa y cuáles son los costes asociados. Y la experiencia nos demuestra que es un paso decisivo en una compañía. Dejamos de tener ideas preconcebidas sobre el tema del excedente y ya hablamos en base a elementos tangibles que provienen de la misma empresa. Y a partir de ahí es mucho más fácil ponerse en marcha y aplicar las mejores soluciones en cada caso. Gracias, Jean-Baptiste. Veo que hay otra pregunta. ¿Cómo es la gestión con las entidades sociales? O, dicho de otra manera, ¿realmente es tan difícil donar sin tener un agente externo? Pues la voy a contestar yo también. Yo siempre digo, donar un poco de forma puntual es fácil. Y de hecho, todas las empresas están donando. Donar su excedente de forma continuada y estable en el tiempo, especialmente cuando tenemos grandes cantidades, cuando dejamos de hablar por cajas y hablamos por palets, para que nos entendamos, no es nada fácil. En muchos aspectos, ¿no? Pero hay un aspecto que es importante, que supongo que es el sentido de esta pregunta, que es la relación con las entidades. Tener una entidad cercana a nuestro almacén que a veces llamamos para que vengan a retirar algún palet que se ha quedado estancado, pues es fácil. Pero si vuelvo al ejemplo que os daba justo antes, cuando tenemos 500.000 de euros estancados en el almacén o peor, repartidos en varios almacenes en el territorio nacional, pues es una organización
que ya empieza a ser compleja, porque aquí colabora un mundo muy profesionalizado, el mundo de las empresas, con un mundo muy poco profesionalizado, que son las entidades sociales. Además, tenemos exigencias de Hacienda, y si queremos conseguir la desgravación fiscal, tenemos que hacer las cosas como toca, ¿no? Entonces, en estos casos sí que puede ser complicado, incluso doloroso el proceso de donación. Y tenemos muchísimos ejemplos de empresas con las que hablamos que deciden ejecutar las donaciones de forma interna y que a los pocos meses, muchas veces, incluso a veces habiendo fichado a una persona a propósito para gestionar este proceso, nos vuelven a llamar y nos dicen, ok, lo hemos intentado, ahora hemos entendido lo que decíais por complejidad y tal, y entonces sí que vemos que está totalmente justificado trabajar a través de un agente externo, ¿no? Una empresa externa. Y es cuando normalmente ya empezamos a trabajar con ellos. Y la relación con las asociaciones pues se hace de forma muy fluida, porque nosotros somos expertos en gestionar este mundo asociativo y entidades sociales. Tanto las personas como todo el papeleo y toda la burocracia que supone gestionar correctamente una donación. Entonces aquí es muy sencillo, ¿no? Es contratar un experto para que se encargue de todo esto y yo como compañía, como fabricante o distribuidor o lo que sea, me centro en lo mío, que es donde yo sé que puedo generar valor. Gracias, Jean-Baptiste. Tenemos otra pregunta. ¿Quién es el cliente tipo de Fénix? ¿Fabricantes o cadenas de distribución? Baptiste, ¿la Bueno, quieres contestar? aquí tenemos dos tipos, o sea, trabajamos básicamente con todas las empresas que están en el sector alimentario. Pueden ser fabricantes, distribuidores como supermercados, hipermercados, pero también trabajamos con empresas de gestión logística que se dedican al canal Horeca, por ejemplo, que distribuyen productos a restaurantes, a hoteles, etcétera. Entonces, la problemática no es tanto como la tipología de la empresa, sino básicamente si tiene mermas, si tiene productos que está destruyendo. Partiendo de esta base, pues nosotros luego aplicamos la solución que está más adecuada. Gracias, Baptiste. No tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien tiene alguna pregunta y tiene vergüenza y no la quiere decir, pero si no, daremos por finalizado el webinar. Y nada, muchísimas gracias por todo. Podéis contactarnos siempre a Fénix, siempre que lo necesitéis, y estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias.